Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena Nieto y el día de hoy voy a hablar acerca del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, el SNC, aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato. La placa neural en la región dorsal media frente al nodo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. El extremo cefálico del tubo neural muestra tres dilataciones: las vesículas cerebrales primarias, el pronoencefalo o el cerebro interior, el mesencefalo o cerebro medio, y tres, el rombocefalo o cerebro posterior. De manera simultánea forman dos plegamientos: el uno, el pliegue cervical en unión del romboencefalo y la médula espinal, así como dos, el pliegue cefálico en la región del mesencefalo. A las 5 semanas del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en 5 vesículas secundarias: el procénfalo, comentencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se conserva sin cambios y el roncéfalo da origen al metancéfalo y al mielencéfalo. La médula espinal, las capas neuroepitelial del manto y del marginal. La pared del tubo neural recién cerrado está constituida por células neuroepiteliales. Estas células se distribuyen en todo el espesor de la pared y forman un epitelio pseudotrastificado grueso. Una vez que el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a transformarse en otro tipo de células que se caracteriza por su núcleo redondo grande con un neuroplasma pálido y un núcleo con tinción oscura. Las placas basal, alar del techo y del piso. Como consecuencia de la adicción continua de neuroblastos en la capa del manto, cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, las placas basales que contienen a las células motoras del asta anterior, constituyen las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales, las placas alares, forman las áreas sensitivas. La diferenciación histológica. Las células neurales. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se forman de manera exclusiva por la diversión de las células neuroepiteliales. Al inicio, tienen un proceso central que se extiende hacia el lumen, dendrita transitoria, pero cuando migran hacia el capa del manto, este proceso desaparece y los neuroblastos durante algún periodo son redondos y también apolares. El proceso en uno de los extremos de las células se elonga con rapidez para poder constituir el axón primitivo. En tanto, el del otro extremo desarrolla una serie de aborcinaciones citoplasmáticas, las dendritas primitivas. Células de la glía. La mayor parte de las células de sostén primitivas, los gliobastos, se forman a partir de células neuroepiteliales una vez que cesa la producción de neuroblastos. Los glioblastos migran desde la capa neuroepitelial hasta las capas del manto y la marginal. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplásmicos y astrocitos triviales. Durante la segunda mitad del proceso de desarrollo aparece en el CNS un tercer tipo de célula de sostén, la célula de la microglia. Este tipo de célula, con gran capacidad fagocítica, se forma a partir de mesenquimia vascular cuando los vasos sanguíneos crecen hacia el interior del sistema nervioso. Las células de la cresta neural. Durante elevación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde, conocidas como crestas de los pliegues neurales. Estas células son de origen ectodérmico y se distribuyen a lo largo del tubo neural. Las células migran en dirección lateral y dan origen a los ganglios sensitivos, ganglios de la raíz dorsal, de los nervios espinales y a otros tipos de células. Además de formar ganglios sensitivos, las células de la cresta neural se diferencian en neuroblastos autónomos, células de Schwann, células pigmentadas, ondoblastos, meninges y mesenquimia de los arcos faríngeos. Los nervios espinales. Las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer durante la cuarta semana, generándose a partir de los cuerpos de las células nerviosas en las placas basales, astas ventrales de la célula espinal. Estas fibras se unen en asas conocidas como raíces nerviosas ventrales. Las ramas primarias dorsales inervan la musculatura axial dorsal
las articulaciones vertebrales y la piel de la espalda. Las ramas primarias ventrales inervan las extremidades y la pared anterior del cuerpo y forman los plexos nerviosos principales, el plexo branquial y el plexo lumbrosacro. La mielinización. Mielinización. Esta es la célula de Schwann, mielinizan los nervios periféricos y cada una de ellas se encarga del proceso en una sola acción. Estas células se originan a partir de la cresta neural, migran hacia la periferia y se enrollan en torno a las acciones para formar la vaina de un erilema. Si bien la mielinización de las fibras nerviosas en la médula espinal inicia alrededor del cuarto mes de la vida intrauterina, algunas de las fibras motoras que descienden desde los centros cerebrales superiores hasta la médula espinal no desarrollan mielinización sino hasta el primer año de la vida postnatal. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende a todo lo largo del embrión y los nervios espinales pasan por las forámenes intervinientes en su nivel de origen. Como consecuencia de este crecimiento desproporcional, las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales tienen orientación oblicuada desde su segmento del origen de la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral, en la que las raíces corresponden se unen para constituir a los nervios espinales. La regulación molecular en la diferenciación de la médula espinal. Las regiones dorsales sensitiva y ventral motora de la médula espinal en desarrollo que dependen a los gradientes de concentración entre factores de crecimiento nervios de la familia del factor del crecimiento. Al inicio, las proteínas morfogénicas óseas BMP de los tipos 4 y 7 son secretadas por el ectodermo subyacente al tubo neural y la presentación de estas proteínas establece un segundo centro de señalización en placas del techo. Como resultado, las células cercanas a la placa del techo se exponen a las concentraciones más altas, en tanto aquellas en posición más ventral reciben una cantidad cada vez menor de estos factores. Espina bífida. Es un concepto general que se utiliza para hacer referencia a los DTN que afectan la región espinal. Consiste en la separación de los arcos vertebrales y puede o no afectar el tejido neural subyacente. La espina bífida oculta es un defecto de los arcos vertebrales que se encuentran cubiertos por piel y que en condiciones normales no afecta el tejido neural subyacente. En ocasiones, los pliegues neurales no se elevan, sino se conservan como una masa aplanada de tejido neural. Espina bífida con miloquinosis o raquisis, en 80 a 90% de los niños que nacen con TTN graves, se desarrolla hidrocefalia, que requiere intervención y a menudo su relacionada con la presencia de la malformación de Arnold-Chiari, hernización de la parte del cerebro por el foramen magno, que obstruye el fluido de líquido cerebrofolclar y se desencadena la hidrocefalia. La hernización del cerebelo ocurre debido a que la médula espinal está fija dentro de la columna vertebral como consecuencia de su desarrollo anómalo. Al tiempo que la columna vertebral se enoja, la fijación de la médula espinal tira el cerebelo para pasar por el foramen magno, lo que obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo. La hipertemia, que es ácido valproico y permiotis A, causan DNT. Al igual que muchos otros teratógenos, el origen de la mayor parte de los DNT es multifactorial y la probabilidad de tener un protocolo con defecto en este tipo se incrementa en el grado significativo una vez que nace un hijo afectado. El cerebro. En ocasiones se divide el cerebro en tallo cerebral integrado por el mesencéfalo en cuanto del mesencéfalo y mesencéfalo y centros superiores, cerebelo y hemisferios cerebrales. Así, a cada lado de la línea media se ubican las placas basales y alar bien diferenciadas que presentan las áreas motoras y sensitivas respectivamente. El romencéfalo,
que es el cerebro posterior. Hipertemia. Ácido alcohólico y hipertemia dosis que causan DNT, al igual que muchos otros teratógenos, el origen, la mayor parte del ONT es multifactorial y la probabilidad de tener un producto con un defecto de este tipo se incrementa en grado significativo una vez que nace un hijo afectado. El cerebelo. Las regiones dorsolaterales de las placas, el cerebelo. En el embrión de 12 semanas, que esta placa muestra una región pequeña en línea ventral y vermis y dos regiones laterales, los hemisferios. Una fisura transversal pronto separa el nódulo del vermis y el flóculo lateral de los hemisferios. Las regiones dorsolaterales de las placas alares se reflexionan en la dirección medial y forman los labios rómbicos, consecuencia de una profundización adicional del pliegue póntino. Los labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal y constituyen la placa cerebelosa. El mesénfalo, que es el cerebro medio. En el mesénfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. El número 1, que es un grupo eferente somático medial, representado por los nervios oculomotor y troquelear, que interveran la musculatura del ojo. Y 2, un grupo eferente visceral general pequeño que inerva al esfínter de la pupila. Al inicio, las placas alares del mesénfalo se aprecian como dos elevaciones longitudinales, separadas por una depresión superficial en la línea media. Al avanzar el desarrollo, un surco transversal divide cada elevación en un colículo anterior, superior y otro posterior, que es el inferior. La placa del techo y epífisis. Se piensa que el diencéfalo, que se desarrolla a partir de la promoción media del presénfalo, está constituida por una placa de techo y dos placas alares, pero que carece de placas del piso y basales. La región más caudal de la placa del techo se desarrolla para conformar el cuerpo pineal o la epífisis. Este cuerpo aparece al inicio de manera de engrosamiento epitelial en la línea media, pero para la séptima semana comienza a evaginarse. La placa alar, tálamo e hipotálamo. Las placas alares forman las partes laterales del encéfalo. Una hendidura en el surco hipotalámico divide la placa regional dorsales ventral, el tálamo y el hipotálamo respectivamente. El hipotálamo, que forma la porción inferior de la placa alar, se diferencia en varias regiones nucleares que regulan las funciones viscerales, entre ellas el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emocional. La glándula de la hipófisis o pituitaria. La glándula hipófisis o pituitaria se desarrolla a partir de dos estructuras completamente distintas. Una vaginación ectodérmica del estomodeo, cavidad oral primitiva, justo a la altura de la membrana orofacial conocida como bolsa de Racte, y 2, una extensión en dirección caudal al encéfalo del infundíbulo. Cuando el embrión tiene alrededor de 3 semanas de la edad de la bolsa de Racte, aparece a manera de vaginación de la cavidad oral y de forma subyacente crece en dirección dorsal hacia el infundíbulo. Al final del segundo mes pierde su conexión con la cavidad oral y luego se ubica en contacto estrecho con el infundíbulo. Hemisferios cerebrales. Tenemos aquí los izquierdos y los derechos, cómo está dividido, qué va en cada casa. Por ejemplo, en el hemisferio cerebral izquierdo tenemos los números, símbolos, lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento, el aprendizaje. En el derecho tenemos la imaginación, la creatividad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra institución, el espacio y la música. Estos surgen al inicio de la quinta semana del desarrollo como evaginaciones de las dos paredes laterales del prosencéfalo. Para la mitad del segundo mes, la porción basal de los hemisferios, esto es, la parte del inicio formada en el estriado anterior del tálamo, comienzan a crecer y a sobresalir en el lumen del ventrículo lateral y hacia el piso foramen del Monro. Acerca de correlaciones clínicas ahora. Los defectos hipofisiarios. En ocasiones, una presión pequeña en la bolsa de Racte persiste en el techo de la faringe, a manera de hipófisis faríngea. Desarrollo de la corteza. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que tiene 3 regiones. 1, la paleocorteza, paleo-paleo. 2, la arqueocorteza, arqueopaleo. Y 3, la neocorteza, neopaleo. Desde la perspectiva filogénica, el arqueopaleo se relaciona con la corteza olfatoria y forma el hipocambio y el paleopolar, que son las porciones más antiguas de la corteza,
En este mismo sentido, el neopáleo es la porción más reciente de la corteza y comprende un 90% de la estructura cortical. Al nacer, la corteza tiene un aspecto estratificado que deriva de la diferenciación de las células en capas. La corteza motora tiene un gran número de células piramidales y las áreas sensitivas se caracterizan de las células de la granulosa. La diferenciación del sistema olfatorio depende de interacciones epitelio-mesenquima. Estas tienen lugar entre las células de la cresta neural y del ectodermo de la prominencia fostonasal para constituir las plácolas olfatorias y entre las mismas células de la cresta neural y la región palatal para construir los bulbos olfatorios. Las comisuras. Al inicio de cada hemisferio cerebral, crece como una estructura independiente. Sin embargo, al final del tercer mes, grupos de fibras nerviosas crecen hacia uno y otros lados, con lo que se conectan un hemisferio con el otro. La lámina terminal se extiende desde la placa del techo del encéfalo hasta el quiasmo óptico y proporciona una conexión inicial entre los hemisferios. Los meninges son las tres capas membranosas que cubren el cerebro y la médula espinal. Estas derivan de una combinación del mesodermo y de las células de la cresta neural y comienzan a formarse entre la cuarta y la quinta semana. La dura madre es un saco fibroso resistente que encierra al arcoides. En el cerebro, la dura madre delimita los senos venosos, lo cual es súper importante, las granulaciones araconeídas que permiten que el líquido cefalorraquídeo se absorba hacia el sistema venoso, se proyectan dentro de estos senos. Trotabique, la tienda del cerebelo, forman un techo sobre esta estructura, en tanto la hoz del cerebro se extiende en dirección central desde la tienda del cerebelo. Líquido cefalorracoideo. El líquido cefalorracoideo es secretado por los plexos corroideos dentro de los ventrículos cerebrales. Estos plexos son modificaciones de la capa epimediana y producen alrededor de 400 a 500 ml de LRCR por día. El líquido circula por los ventrículos cerebrales tras salir de los ventrículos laterales, por ejemplo, por los forados intervenir, ingresa al tercer ventrículo y luego pasa por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Regulación molecular del desarrollo cerebral. En este tenemos 3 puntos a tocar. Una vez que la placa neural se establece, las señales para la segregación del cerebro en prosencéfalo, mesencéfalo y las regiones del neurocéfalo derivan de los genes de homosecuencia que se expresan en la notocordia, la placa precordal y la placa neural. Las especificaciones de las áreas del prosencéfalo y de mesencéfalo también está regulada por genes que contienen homodómino. Sin embargo, estos genes no son de la clase antenapia, sino cuyo límite anterior de la expresión se detiene en la rombomera. La expresión de patrones genéticos para la regulación de la definición anteposterior, que es la craneocaudal, y dorso-ventral medio-lateral del cerebro se superpone e interactúa en los límites de estas regiones. Los nervios craneales. Para la cuarta semana del desarrollo ya están presentes todos los núcleos de los 12N, todos excepto los nervios olfatorios y ópticos que derivan del tallo cerebral y solo el oculomotor se forma fuera de la región del romboencéfalo. En este último, los centros de proliferación en el neuropitelio establecen 8 segmentos diferenciados, las romboneras. Nervios craneales. Las neuronas motoras de los núcleos craneales se ubican en el tallo cerebral. En tanto los ganglios sensitivos están fuera del cerebro, los ganglios sensitivos de los NC se originan a partir de una serie de placonas encontrales y células de la cresta neural. Las plácodas ectodérmicas incluyen a los plácodas nasal, óptica y 4 espiránfeas, representadas por engrosamiento ectodérmico dorsales a los arcofaringios, los branquiales. Ahora tenemos aquí las correlaciones clínicas, una vez más, que vamos a hablar acerca de defectos del tubo neural.
La mayor parte de los defectos de la médula espinal derivan del cierre anómalo de los plecos neurales en la tercera y la cuarta semana del desarrollo. Las anomalías que resultan los defectos del tubo neural TTN pueden afectar meninges, vértebras, músculos y piel, la prevalencia de TN al nacer, con inclusión de la espina bífida y la anencefalia. Varía en distintas poblaciones y puede ser alta, incluso 1 de 200 nacimientos en algunas regiones, como en el norte de China, por ejemplo. Los defectos craneales. La holoprosencefalia, HPE. Esta es un aspecto de anomalías en el que una pérdida de estructuras de la línea media da origen a malformaciones del cerebro y de la cara. Por lo general, se identifica hipoplasia o genesia en los bulbos y los tractos olfatorios, así como en el cuerpo calloso. En caso de muy leves, el único indiciso puede ser algún grado de HPE, es en ocasiones la presencia de un solo incisivo central. La esquisencefalia es un trastorno bastante raro que se desarrolla en las hendiduras grandes en los hemisferios cerebrales, que en ocasiones generan pérdida del tejido cerebral. Las mutaciones del gen de homosecuencia EMX2 parecen explicar algunos de estos casos. Los defectos de la osificación de los huesos del cráneo pueden inducir la meningocele, la meningocefalocele y la meningohidrocephalocele. El hueso que se afecta con más frecuencia es el occipital, en su porción escamosa que puede mostrar un defecto parcial o total. Si el orificio en el hueso occipital es pequeño, solo las meninges sobresalen por el meningocele, pero si el defecto es grande, parte del cerebro e incluso el ventrículo puede penetrar por la abertura hacia el saco meningeo. Aquí tenemos unos ejemplos de la meningocephalocele y la mendigohidroencefalocele. También hablamos un poco sobre la exencefalia, que se caracteriza por la falta de cierre de la porción cefálica del tubo neural. Como consecuencia, la bóveda cranial no se forma como esto y deja expuesta el cerebro mal formado de tejido malformado. Más tarde en este tejido se genera y deja una masa de tejido necrótico. Este defecto se denomina anencefalia, no obstante el tallo cerebral sí se conserva. La hidrocefalia. Se caracteriza por la acumulación anómala de LSR en el sistema ventricular. En la mayor parte de los casos, la hidrocefalia es el neonato deriva de una obstrucción del anoequeducto de Silvio. Estenosis aneductal. Como consecuencia, el líquido se acumula en los ventrículos laterales y ejerce presión sobre el cerebro y los huesos del cráneo. Puesto que las estructuras del cráneo no se han funcionado aún, los espacios entre ellas se ensanchan al tiempo que la cabeza se va expandiendo, como podemos observar en esa fotografía. La microcefalia hace referencia a una bóveda craneal de menor tamaño que el normal. Teníamos la hidrocefalia y la microcefalia, grande y chico. Debido a que el tamaño del cráneo depende del crecimiento del cerebro, el defecto subyacente se relaciona con el desarrollo cerebral. La infección fetal de proctomedular puede generar calcificaciones cerebrales, discapacidad intelectual, hidrocefalia o microcefalia. De igual modo, la exposición de la radiación durante las fases tempranas del desarrollo puede inducir microcefalia. Las anomalías antes mencionadas son las más graves y pueden ser incompatibles con la vida. Pueden desarrollarse muchos defectos distintos más en el CNC que no traen consigo manifestaciones externas. Por último, tenemos el sistema nervioso y el sistema parasimpático. Acerca del sistema nervioso, los ganglios paraventrales están conectados por fibras y constituyen los troncos simpáticos, las cadenas ganglionares, derecho e izquierdo. Todos estos ganglios se originan a partir de las células de las crestas neuronales de la región vacuolar. La migración y la ubicación de estas células de la cresta se encuentran reguladas por los BMP, que son secretados por la aorta dorsal y actúan como quimiotransducentes para las células que migran. El sistema nervioso parasimpático. Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en el tallo cerebral y la legión sarca, S2 a S4, de la médula espinal y en consecuencia en ocasiones se les denomina porción craniosarca del SNA. Las fibras parasimpáticas preganglionares de los núcleos del tallo cerebral viajan por los nervios oculomotor
3, facial 6, 7, glosofárico 1X y vago 10, hasta estructuras de la cabeza y el cuello. Esto es todo acerca de mi exposición de el sistema nervioso y muchísimas gracias por su atención.